Bueno, entonces comencemos nuestra clase de hoy. Ya, para ello vamos a ir viendo lo siguiente. Sus micrófonos, por favor, les voy a rogar que tengan mucho cuidado. ¿Ya? Bueno, a ver. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, primeramente vamos a ir viendo lo que es la definición acerca de cinemática, ¿ya? Luego vamos a ir viendo y describiendo también lo que es geométricamente el movimiento mecánico, ¿sí? Luego interpretar lo que es la velocidad de un móvil, también lo que es las características del movimiento rectilíneo uniforme y finalmente vamos a resolver algunos problemas referentes al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Bueno, para ello iniciamos entonces. Bueno, inicialmente, como lo están viendo en la pantalla, tenemos lo que es la cinemática. Bueno, la definición de cinemática nos dice lo siguiente. Nos dice que estudia las características geométricas que representa el movimiento mecánico. Pero algo muy importante, nos dice aquí, sin considerar las causas que lo originan o lo modifican. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que es cinemática simplemente estudia la característica o la descripción del movimiento, pero no toma en cuenta lo que son las causas que lo origina o lo modifica. ¿Ya? Bueno, dentro de la mecánica, la primera parte, lo que es la cinemática, simplemente va a describir el movimiento, pero una segunda parte, lo que es dinámica, en ahí sí se va a estudiar las causas que originan o modifican el movimiento. Bueno, entonces esta parte simplemente vamos a describir lo que es el movimiento, pero nada más. Bueno, un ejemplo, un primer ejemplo sería lo siguiente. Desde una perspectiva, bueno, de la cinemática, ¿no? Nos hacemos una pregunta. ¿Qué caminos, o también llamados trayectorias, siguen los planetas alrededor del Sol? Bueno, siguen un camino curvilíneo llamado elipse, ¿no? O elíptica, podemos decir. Una trayectoria elíptica, cada cuerpo celeste, ¿ya? Ahora, ¿por qué los planetas describen trayectorias elípticas? Bueno, esta parte no podemos responder, ¿ya? Recordando que la cinemática no explica el por qué, simplemente estudia las características geométricas del movimiento, ¿ya? Bueno, entonces vayamos viendo lo que es la primera parte, eh, lo que es el movimiento mecánico, como lo estoy señalando. Bueno, ¿qué será el movimiento mecánico? Nos dice, son los cambios continuos de posición que experimenta un cuerpo respecto a un sistema de referencia, ¿sí? Enseguida vamos a ir viendo qué es un sistema de referencia. Previo a ello, nos dice entonces que el movimiento simplemente son cambios continuos de posición que experimenta un cuerpo. Puede ser, qué sé yo, una partícula, un móvil, un cuerpo, ¿no? Cualquiera que sea. Entonces, tenemos aquí en la imagen, en el ejemplo número 2 ya tenemos un automóvil. A ver, bueno, luego pues una situación donde imaginemos que el auto, ya que nuestro autito, parte de Río Seco, ya, y va en dirección a la Universidad Pública del Alto. Bueno, para ello inicialmente está en una posición inicial, digamos que está en Río Seco, y su posición final o su destino va a ser la Universidad Pública del Alto. Entonces, el automóvil pasa por distintas posiciones hasta llegar a la Universidad Pública del Alto. Por lo tanto, el móvil experimenta movimiento mecánico. ¿Por qué? Porque pasa por distintas posiciones, o sea, hay un cambio continuo de posiciones, ¿no? Bueno, está por Río Seco, seguramente pasará por, a ver, la fábrica de Coca-Cola, luego ya ves, por el teleférico, ¿no? Y finalmente va a llegar a la Universidad Pública del Alto. Entonces, este móvil tiene un movimiento mecánico, o presenta, mejor dicho, un movimiento mecánico. ¿Por qué? Porque cambia su posición continuamente. ¿Ya? Bueno, es nuestro primer elemento. Ahora, inicialmente les había indicado también lo que es un sistema de referencia.
Ya. Ahora, para poder analizar de alguna manera un poco mejor lo que es un fenómeno físico, ya tenemos que tener muy en cuenta lo que es un sistema de referencia. Ya a partir de este momento en adelante, bueno, van a ir viendo bastante esta palabra. ¿Qué significa sistema de referencia? Pero ¿qué significa? Ya, bueno, un sistema de referencia básicamente está compuesto por tres elementos. Ya, bueno, nos dice lo siguiente. Sirve para estudiar los fenómenos físicos y consta, lo que les había indicado, ¿no? De un observador, de un origen temporal, en este caso puede ser un cronómetro para ir midiendo los tiempos, ¿ya? Y un sistema de coordenadas. Ya en este caso tenemos un sistema de coordenadas rectangular, ¿no? El eje X, el eje Y, el eje Z, o eh, también llamado abscisas, ordenadas y cotas. Ya, entonces, un sistema de referencias nos sirve para estudiar un fenómeno físico, ¿ya? Y consta de tres elementos. ¿Cuáles son? El observador, ¿ya? Un cronómetro o un tiempo para, bueno, un cronómetro básicamente para ir midiendo los tiempos, ¿ya? Y un sistema de coordenadas, ¿ya? Sus micrófonos, por favor. Bueno, ahora, todo este conjunto de elementos es llamado sistema de referencia, ¿ya? Ahora, imaginemos que se presenta un fenómeno físico, la caída de un cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si no tengo uno de estos tres elementos, difícilmente voy a poder estudiar el fenómeno, ¿sí? Necesariamente, por ejemplo, si tengo aquí ya un pequeño cuerpo que está cayendo al piso, ¿ya? Y no tengo un observador, ¿quién lo va a medir el tiempo? ¿Quién va a ir midiendo las posiciones? ¿No? Necesariamente tenemos que tener un observador para que realice esa actividad, ¿ya? Ahora, si no tenemos un cronómetro, tampoco vamos a medir el tiempo, ¿no? No lo vamos a poder hacer. Entonces, un sistema de referencias es sumamente importante para estudiar un fenómeno físico, ¿ya? Ahora, vayamos viendo los elementos del movimiento mecánico, ¿sí? En este gráfico podemos apreciar, bueno, tenemos varios elementos. Ya, inicialmente tenemos aquí el punto inicial, ya de donde inicia el fenómeno. Ya tenemos el punto A y el punto B. Ahora, tenemos aquí una partícula, ¿ya? Pues una partícula que se ve también puede ser, a ver, el movimiento de una abeja podría ser, ¿no? Bueno, imaginemos que es una abeja, ¿ya? Que inicialmente está en el punto A y luego tiene una trayectoria curvilínea y llega hasta el punto B, ¿sí? Bueno, ya hemos dicho uno de esos elementos, la trayectoria, ¿no? Es el camino que va a recorrer nuestra partícula, o en este caso, nuestra abejita. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la trayectoria, que sería la primera, ¿no? Bueno, el primer elemento en este caso. Bueno, también tenemos lo que es el intervalo de tiempo, el tiempo que va a transcurrir, ¿ya? Desde que va a salir en el punto A nuestra abejita hasta el punto B, ¿sí? Tenemos un intervalo de tiempo, ¿ya? Para ello vamos a tener seguramente un cronómetro para ir midiendo los tiempos. Bueno, luego también tenemos los vectores de posición. Ya, inicialmente, bueno, este es un sistema de coordenadas en dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y, abscisa y ordenada. Ya, entonces, lo que estamos haciendo es medir inicialmente la posición inicial de nuestra partícula en el punto A, ¿sí? Por eso tenemos un vector. Y ese vector se llama vector de posición, R, pero R sub 0, ¿sí? Es un vector de posición inicial donde nos permite ubicar a nuestro determinado cuerpo, ¿sí? En este punto, ¿sí? Bueno, a través de este vector puedo ubicar a nuestra partícula ya en un tiempo inicial, ¿ya? Luego seguramente, bueno, nuestra abejita va a ir y va a llegar al punto B. Entonces, en el punto B voy a dibujar nuevamente otro vector de posición, ¿ya? Se va a llamar vector de posición final, desde el origen hasta donde llega nuestro cuerpo o nuestra partícula, ¿ya? Entonces tenemos otro elemento, nuestro vector de posición, el tiempo, la trayectoria y nuestros vectores de posición. Ahora, tenemos nuestro vector de desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento. Es aquel vector que va desde la posición inicial
hasta la posición final, ¿sí? Y lo denotamos con delta R. Ya es un nuevo vector por si acaso, ¿sí? Bueno, es nuestro vector de posición. Y obviamente tenemos los tiempos, ¿no? T sub 0 y T final, ¿ya? Ahora, delta T va a ser el intervalo de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial. Dentro del sistema internacional trabajamos para el tiempo con el segundo, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué más? Bueno, avancemos. Bueno, en el siguiente ejemplo, también tenemos lo que es el desplazamiento, podemos ir viendo, y también la trayectoria, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos la universidad, ¿ya? Y tenemos a un estudiante que sale de su casa, bueno, y toma movilidad, ¿ya? Para llegar a la universidad. Bueno, la movilidad, bueno, recorre toda esta trayectoria, rectilínea en este caso, ¿no? Una trayectoria inicialmente en esta parte, ¿ya? Luego, otra trayectoria también rectilínea y llega a su destino. Bueno, todo esto sería la trayectoria, ¿sí? O también el espacio recorrido que va a ser, ¿ya? Ahora, en este gráfico tendríamos dos distancias, ¿ya? Una primera distancia desde este punto hasta este, bueno, sería una primera distancia, y otra desde este punto hasta este otro punto, ¿ya? Entonces, el recorrido total va a ser la suma de esta distancia, ¿ya? Y luego más la otra distancia que sería este recorrido, ¿ya? Ahora, tal vez alguien diga, pero ¿por qué no directamente medimos lo que es esta distancia desde este punto hasta este otro punto? No, porque el móvil va recorriendo inicialmente todo este recorrido, luego este otro recorrido, ¿sí? Bueno, ahora, este vector de color rojo es denominado vector de desplazamiento. Por eso lo estoy poniendo de esta manera, ¿sí? Es un vector que va desde el origen, desde la posición inicial hasta la posición final en este caso. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? A ver, vayamos viendo. Bueno, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que les he hablado, ¿no? Bueno, tenemos primeramente el intervalo de tiempo o delta t. Bueno, es el tiempo, nos dice que es el tiempo que dura el movimiento o el tiempo transcurrido para ir desde la posición A hasta la posición B. ¿Sí? Bueno, es un intervalo de tiempo. Hay una diferencia con el instante, ¿no? Tal vez alguien ha escuchado en un determinado instante. Bueno, el instante de tiempo, bueno, es un tiempo mucho más corto, más pequeño, ¿sí? Pero el intervalo de tiempo es un tiempo un poco más grande o un poco mayor, ¿sí? Es la diferencia con el instante y el intervalo de tiempo. Bueno, también tenemos lo que es la distancia o recorrido, que es lo mismo, ya nos dice que es la medida de la longitud de la trayectoria descrita por el móvil, ¿no? Medida de la longitud de la trayectoria descrita por el móvil. La unidad de medida dentro del sistema internacional, recordemos siempre eso, va a ser el metro, ¿ya? Bueno, distancia o recorrido. Ahora, también tenemos lo que es el vector de posición, ¿ya? El vector de posición. Bueno, nos dice que es un vector, bueno, anteriormente les estaba mostrando en este gráfico, este es el vector de posición. Este. Vector de posición inicial y vector de posición final, ¿sí? Ese es mi vector de posición inicial, vector de posición inicial y vector de posición final, ¿ya? Entonces, nos dice, vector de posición es un vector que permite ubicar a un cuerpo, ¿ya? Con respecto a un sistema de referencia, o sea, dónde está en un punto A y dónde va a estar en un punto B, ¿sí? Luego tenemos el desplazamiento, ¿sí? Bueno, delta R, bueno, eso es de manera general, ¿ya? De manera general. Delta R va a ser igual a ¿qué? Posición final menos posición inicial, ¿ya? Bueno, delta R bueno, lo estoy describiendo de manera general. Ahora, si hacemos una particularidad, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniforme solamente en una dimensión, bueno, en aquí ya tendríamos que trabajar por ejemplo, el desplazamiento ya sería delta X, ¿no? Porque estamos trabajando simplemente en el eje X, o en el eje de las abscisas, ¿sí? Entonces sería delta X. Bueno, esto es genérico por si acaso,
delta R, ¿ya? Bueno, pero nos dice que se define como el cambio o variación del vector de posición, lo que hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Aquí está en la imagen. Ese sería mi vector de desplazamiento, delta R, ¿sí? Es la variación, nos dice, se define como el cambio o variación del vector de posición, que es el vector que une dos puntos de la trayectoria del cuerpo descrita por el cuerpo. Bueno, de esa manera, entonces tenemos el vector de desplazamiento. Ahora, otro elemento muy importante, ya dentro de la cinemática, va a ser lo que es la velocidad, ¿ya? Nos dice que es una magnitud vectorial que mide el cambio de posición por cada intervalo de tiempo del movimiento mecánico. La unidad de medida dentro del sistema internacional va a ser el metro por segundo. ¿Ya? Ahora, representación de un vector, ya, bueno, nos dice que es tangente a la trayectoria. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos la trayectoria, por ejemplo, puede ser de un cuerpo o de una partícula, ¿ya? La velocidad, por si acaso, la velocidad en este caso instantánea, siempre va a ser tangente a la trayectoria, ¿sí? Tangente. Por ejemplo, si quiero dibujar en este punto la velocidad, bueno, tiene que ser una línea recta, o sea, tangente a la trayectoria, ¿sí? Por ejemplo, en este punto, bueno, tenemos aquí un vector de color verde que representa la velocidad de la partícula en este punto. En ese punto de la misma manera, ¿no? Tangente a la trayectoria. ¿Ya? Bueno, para una velocidad constante, si tiene lo siguiente, nos dice, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo eso. Bueno, tenemos aquí un automóvil que tiene una velocidad de 15 metros por segundo con dirección a la derecha. ¿Sí? Con dirección a la derecha. Bueno, entonces tenemos nuestro móvil que nos dice que va o tiene una velocidad de 15 metros por segundo, ¿no? La velocidad. Ahora, en un segundo va a recorrer lo que es 15 metros. Ya, aquí nos dice, ¿no? Por cada segundo transcurrido, el automóvil recorre 15 metros, pero a la derecha. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia entre rapidez y velocidad. No es lo mismo. La rapidez es la magnitud de la velocidad. La velocidad, como es un vector, tiene módulo, dirección y también sentido. ¿Ya? En cambio, la rapidez solamente es el módulo de ese vector. ¿Ya? Entonces, la velocidad, por ejemplo, tiene módulo, dirección y sentido. Módulo va a ser 15 metros por segundo. Su dirección en dirección horizontal estaría nuestro vector. ¿Ya? Velocidad y su sentido va a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Bueno, tendría los tres elementos, lo que compone a lo que es una velocidad en este caso, ¿no? Un vector, ¿ya? En cambio, la rapidez solamente es el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez sería 15 metros por segundo, pero no me indica si va a ir a la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, no, ¿ya? Jonathan, por favor, la pantalla. Listo, perfecto. Bueno, entonces, tenemos otro ejemplo donde nos indica. Lo mismo, tenemos un coche que va a 20 metros por segundo, pero va de derecha a No puedo izquierda, decirles mi nombre, ¿ya? pero tengo 17 años. Juan, por favor, tu micrófono. Ya. Entonces, en el ejemplo nos dice que un coche tiene 20 metros por segundo, pero a la izquierda, ¿sí? Entonces, como velocidad, como vector, tendría el módulo que sería 20 metros por segundo, sería la rapidez. La dirección, obviamente, es horizontal y el sentido va a ser de derecha a izquierda. No como en el caso anterior, ¿no? En el caso anterior era de izquierda a derecha. ¿Ya? Bueno, aquí te les faltaba el signo negativo. Bueno, entonces nos dice, por cada segundo transcurrido, el automóvil recorre 20 metros, pero a la izquierda. ¿Ya? A la izquierda. Bueno, aquí lo que les comentaba, la rapidez. Bueno, es una magnitud física escalar que mide el ritmo del movimiento. Esta cantidad toma el valor numérico de la velocidad.
¿no? Solamente la cantidad. Su unidad, su unidad más no su dirección, solamente el valor numérico, ¿no? Puede ser 20 metros por segundo, 30 metros, 1 metro por segundo, nada más. Pero no nos dice si va a ir a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos acerca de la velocidad y la rapidez. Por ejemplo, la velocidad, me dice, ¿no? 30 kilómetros por hora, pero en dirección hacia, bueno, en dirección, en este caso, horizontal, pero a la izquierda, ¿sí? Bueno, la rapidez sería 36 kilómetros por hora, solamente la magnitud, no nos da mayor información. Tenemos otro ejemplo. Me dice 16 metros por segundo a la derecha, ¿sí? A la derecha. Bueno, aquí me está dando el sentido del vector, ¿no? 16 metros por segundo, pero se está moviendo a la derecha. Pero la rapidez simplemente me dice 16 metros por segundo. Lo mismo, no me indica arriba, abajo, izquierda o derecha. ¿Ya? Y el último ejemplo, 25 metros por segundo, pero hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. En cambio, la rapidez solamente 25 metros por segundo, ¿sí? Bueno, es por eso muy importante diferenciar lo que es velocidad y rapidez. Velocidad es una magnitud vectorial, en cambio la rapidez es una magnitud escalar, ¿no? Como vector, la velocidad me va a dar lo que es el módulo de la dirección y también el sentido. En cambio, la rapidez es una magnitud escalar, solamente me va a dar lo que es el módulo, ¿no? O lo que es la unidad, nada más. ¿Ya? Bueno, algo muy importante, ya. Muchas veces en los ejercicios nos van a dar, bueno, unidades muy diferentes. No siempre nos van a dar en el sistema internacional, ¿no? Recordemos que las magnitudes fundamentales de la mecánica son longitud, masa y tiempo. La longitud va a estar en metros, la masa va a estar en kilogramos y el tiempo en segundos, ¿no? Entonces, bueno, eso es bueno, son las magnitudes fundamentales. Una derivada sería la velocidad o la unidad de la velocidad, en este caso, que sería metros por segundo, ¿ya? Ahora, muchas veces, como les había indicado, nos van a dar unidades de kilómetros por hora. Puede ser, qué sé yo, 70 kilómetros por hora o 10 kilómetros por hora. Entonces, para un mejor trabajo, es muy aconsejable trabajar simplemente en un sistema, ¿sí? En este caso, en el sistema internacional. Convertir la longitud en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos, ¿ya? Por ejemplo, si tengo, qué sé yo, la velocidad de un móvil que tiene, qué sé yo, a ver, 20 kilómetros por hora. Y tengo otro móvil que tiene una velocidad, como dato, 30 metros por segundo. ¿Podré sumarlo directamente? No, no, no voy a poder. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es transformar una a otra unidad. ¿Sí? En este caso, convertir lo que es kilómetros a metros por segundo. Bueno, en esa parte tengo una pequeña regla que me sirve para poder transformar lo que es kilómetros por hora a metros por segundo y de metros por segundo a kilómetros por hora, ¿sí? Lo que debo hacer simplemente es multiplicar lo que es el valor por 5 sobre 18 octavos y voy a tener lo que es eh, la magnitud de esa velocidad, pero en metros por segundo. Y de manera viceversa, ¿no? Si quiero convertir a kilómetros por hora, esa cantidad de velocidad lo multiplico por 18 sobre 5, ¿ya? Y voy a tener kilómetros por hora, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice, convertir 90 kilómetros por hora a metros por segundo, ¿ya? A ver, tal vez alguien diga, ¿no? Pero Inge, ¿por qué dice 90 kilómetros por hora? Si esa es una fracción, debería decirse entre hora. No, en física se lo lee de esa manera, 90 kilómetros por hora. ¿Ya? Bueno, entonces nos dice, ¿no? Convertir 90 kilómetros por hora a metros por segundo. Utilizando la regla anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, inicialmente tenemos 90 kilómetros por hora. Esto va a ser igual a ¿qué? A 90 lo multiplicamos por ¿qué? Como quiero llevarlo de kilómetros por hora a metros por segundo, tengo que multiplicarlo por 5 sobre 18 o por 18 sobre 5.
5/18. 5 sobre 5 18. sobre 18. Perfecto. ¿Sí? Eso es lo que debo realizar. ¿Ya? Entonces, multiplico 90 entre 5 dividido entre 18. A ver, si alguien tiene una calculadora, por favor me ayude. ¿Cuánto será eso? 90 por 5 dividido entre 18. ¿Eso cuánto me da? 25. 25, ¿no? 25 metros por segundo, directamente. ¿Ya? De esa manera hagan. Transfórmenlo de esa manera, ¿sí? Bueno, o también lo que pueden hacer es 90 kilómetros por hora y multiplicar dos veces por la equivalencia, ¿no? Una hora corresponde o equivale a 3.600 segundos y un kilómetro equivale a 1.000 metros. También, no hay ningún problema, pero es un pequeño tip que les doy para poder transformar de una unidad a otra de manera más sencilla, ¿sí? Bueno, en el caso de 90 kilómetros por hora, a metros por segundo nos ha dado 25. Ahora, ¿qué pasa en el proceso inverso? Ya, tengo 10 metros por segundo, pero quiero convertir a kilómetros por hora. Entonces, lo que debo hacer es, ponemos la magnitud, que sería en este caso 10, ya, y lo multiplico por 18 sobre 5. Ya, 18 sobre 5, directamente la unidad, kilómetros por hora, ¿no? 18 por 10 me va a dar 180. Dividido entre 5, eso me da 36, ¿no? Y la unidad lo bajamos y va a ser, o sea, 10 metros por segundo es igual a 36 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, en cualquier problema de física, siempre es aconsejable, sí, obligatorio, les podría decir, convertir solamente, o trabajar, mejor dicho, en un solo sistema, ¿ya? Bueno, existen diversos, ¿no? Seguramente se lo han visto en la primera parte, ¿ya? Pero es muy necesario simplemente trabajar en un solo sistema. En ese caso es mejor trabajarlo en el sistema internacional, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Hasta el momento, ¿alguien tuviese alguna duda, por favor? No, Perfecto, muy bien. Continuemos. ¿Qué más? A ver, ahora sí, vamos a ir viendo lo que es la primera parte, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Bueno, el movimiento rectilíneo uniforme nos dice que tiene ciertas características. Primeramente, eh, es un movimiento a velocidad constante, ¿ya? Nos dice aquí velocidad constante. Esa parte lo vamos a subrayar. Velocidad, ¿qué hemos dicho? Velocidad es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y también sentido, ¿no? Entonces, me dice velocidad constante. O sea, la velocidad se mantiene constante, tanto en módulo, en dirección, como también en sentido, ¿sí? Bueno, nos dice, ¿no? Velocidad constante. Una trayectoria rectilínea, ¿sí? Puede estar, por ejemplo, en el eje horizontal o tal vez en el eje vertical, ¿no? También un cuerpo puede ir subiendo hacia arriba, ¿ya? Ahora, su rapidez también nos dice que va a ser constante, o sea, el módulo de la velocidad, que es la rapidez, permanece también constante. Bueno, nos dice, consideremos un móvil que se mueve a velocidad constante de, bueno, nos da un dato, su velocidad es de 10 metros por segundo, pero a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Que en cada segundo este móvil va a recorrer un espacio de 10 metros, en cada segundo, ¿no? En el primer segundo, 10 metros. En el siguiente segundo, otros 10 metros. En el posterior segundo, también 10 metros. ¿Ya? Bueno, a eso es lo que hace referencia cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? O sea, a velocidad constante. La velocidad permanece constante tanto en módulo, dirección y también el sentido. ¿Ya? Bueno, también nos dice, podemos notar que para el mismo intervalo de tiempo se recorre la misma distancia de 10 metros. O sea, podemos decir, para tiempos iguales, espacios recorridos también iguales. ¿Ya? Entonces podemos generar la idea de la siguiente manera. Bueno, aquí tenemos para un tiempo t una distancia d.
para el mismo tiempo d, también una distancia d. Para un posterior tiempo t igual que a los anteriores, también va a recorrer una distancia igual, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si agarramos dos tiempos? Que eso ya puede ser 2 segundos, desde este punto hasta este punto. 2 veces t, me dice, ¿no? Entonces su distancia va a ser también proporcional. Va a ser 2 veces d, la distancia recorrida. Ahora, ¿qué sucede si tomo tres tiempos? Uno, dos y tres. 3t, ¿no? Desde este punto hasta aquí. La distancia también va a ser proporcional. 3 veces d. ¿Sí? Bueno, esa es una de las características del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Bueno, como aquí lo menciona, ¿no? En tiempos iguales se recorren distancias iguales. El tiempo transcurrido es proporcional a la distancia recorrida, lo que les acababa de mencionar. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? La demostración, bueno, lo vamos a dejar es un poco más para adelante, bueno, es en carrera, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos aquí lo que es nuestro automóvil, ya que tiene una velocidad constante y también presenta lo que es un cambio de posición, ¿no? Desde una posición inicial a una posición final y un intervalo de tiempo. Pero la velocidad, ¿sí? Se mantiene constante, tanto en módulo, dirección y también el sentido. Ya, bueno, donde nos dice, ¿no? B es la rapidez, metros por segundo, T va a ser el intervalo de tiempo y D va a ser la distancia. Bueno, entonces se cumple esta ecuación, ¿no? Velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí? Y la velocidad siempre va a permanecer constante, ya constante dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, a partir de esta ecuación ya podemos ir despejando. Velocidad es igual a ¿qué? A distancia sobre tiempo. Ahora, si quiero calcular tiempo, ya lo que voy a hacer es lo que está en el denominador lo llevo a multiplicar al siguiente miembro, al segundo miembro en este caso, y lo que está multiplicando lo paso a dividir, como tenemos aquí, ¿no? Tiempo, distancia sobre velocidad. Y la distancia, si quiero calcular, ya lo que está dividiendo en el denominador lo paso a multiplicar al segundo miembro. Entonces tendría distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Bueno, esa es la ecuación fundamental para el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? A partir de esta ecuación podemos despejar ya tanto para el tiempo como también para la velocidad. Bueno, continuemos. A ver, ¿qué más? Ya. Bueno, tenemos algunas particularidades ya dentro del movimiento rectilíneo uniforme. Lo que es el tiempo de encuentro como también el tiempo de alcance. ¿Ya? El tiempo de encuentro como también el tiempo de alcance. A ver, bueno, para el tiempo de encuentro, como su nombre lo indica, ¿sí? Inicialmente, para este caso, ¿ya? Bueno, el que estoy mostrándoles en la parte izquierda de la pantalla, tenemos el tiempo de encuentro. Inicialmente tenemos dos, puede ser móviles, cuerpos, ¿no? Qué sé yo, partículas, ¿ya? En este caso tenemos a una persona que está en el lado izquierdo, separado una distancia de al otro extremo tenemos a un cachorro, ya en este caso un perrito, ya. Entonces los dos tienen velocidades, cada uno, ¿sí? Uno, el perrito de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, y la persona de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, los dos parten al mismo tiempo, simultáneamente, y se encuentran seguramente en este punto donde estoy marcando, ¿ya? Donde estoy marcando. ¿Listo? Entonces, la ecuación para poder determinar el tiempo de encuentro va a ser igual a ¿qué? A la distancia de separación, ¿ya? La distancia de separación dividido entre la suma de cada una de las velocidades, ¿sí? Nada más. Y con esta ecuación podemos calcular lo que es el tiempo de encuentro, ¿ya? Ahora, tenemos el otro caso. El otro caso es el tiempo de alcance. Ya es el tiempo de alcance. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, tenemos aquí, Frida, bueno, tenemos aquí en este gráfico
Los mismos, ¿no? El cachorro, como también a nuestra señorita que está desplazándose al lado derecho, ¿sí? Los dos en esa misma, bueno, están en dirección horizontal, pero en sentido de izquierda a derecha los dos, ¿no? Se están dirigiendo hacia la derecha. Bueno, pero inicialmente ambos tienen una distancia de, o sea, la señorita le lleva una ventaja, ¿sí? Una distancia de separación inicialmente. ¿Ya? Ahora, si quiero calcular el tiempo de alcance, ¿ya? Que va a realizar seguramente en este caso el cachorro, nuestro perrito, en este punto donde estoy señalando, la ecuación para poder calcular el tiempo de alcance va a ser el siguiente. El tiempo de alcance va a ser igual a ¿qué? A la distancia inicialmente de separación o la ventaja, ¿ya? O la ventaja. Juan, por favor, ya, por favor. Traten de no rayar la pantalla, ¿ya? Les ruego. A ver, ya, continuamos. Gracias, Juan. Bueno, entonces, como indicaba, bueno, el tiempo de alcance va a ser la distancia de separación inicialmente o la ventaja que le lleva la señorita, ¿ya? Y luego en el denominador restamos la velocidad del perrito menos la velocidad de la señorita, ¿sí? Ahora, todo esto se cumple cuando la velocidad del perrito es mayor en magnitud, en este caso, a la de la señorita, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si en este caso podríamos decir que la señorita, que su velocidad de la señorita es mayor al del perrito? ¿Habrá un tiempo de alcance? Les pregunto eso. Hola, Fernando. Mm, Cristian. Sí, dime, Cristian. A ver, nuevamente la pregunta. Bueno, ¿qué sucede si la velocidad o el módulo de la velocidad de la persona, de la señorita, es mayor al del perrito? ¿Habrá un tiempo de alcance? no, Inge. No, 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 perfecto. ¿Por qué? Porque es mayor, ¿no? Bueno, la señorita se va a desplazar más rápido y lo que es el perrito va a tener una distancia, o perdón, una velocidad menor. Entonces, jamás va a haber un tiempo de alcance. Para que se cumpla un tiempo de alcance, ya, bueno, la velocidad de B del que está en la parte posterior o atrás tiene que ser mayor al que está delante. ¿Sí? Bueno, esta ecuación se cumple cuando la velocidad de B es mayor al de A. En el caso contrario, bueno, no va a existir un tiempo de alcance. ¿Listo? Muy bien. Bueno, esas serían nuestras tres ecuaciones, ¿no? Lo que es la velocidad es igual a distancia sobre tiempo y lo que es el tiempo de encuentro y también el tiempo de alcance. ¿Ya? Bueno, vayamos viendo algunos ejemplos relativamente sencillos, ¿ya? Y al finalizar les voy a dar un problema que les voy a enviar para que ustedes lo resuelvan y me presenten. Bueno. Bueno, inicialmente tenemos lo siguiente. Nos dice, un auto viaja con una rapidez de 90 kilómetros por hora. Nos dice determinar la distancia que recorre en 1,2 segundos si el auto realiza movimientos rectilíneo uniforme. ¿Ya? Ahora, bueno, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en este problema es que la unidad de esta velocidad no está en el sistema internacional, está en otro sistema. Entonces, ¿qué es lo que debemos de realizar primeramente? Transformarlo, ¿no? 90 kilómetros por hora, convertirlo a metros metros. por segundo. Perfecto, ¿no? Convertirlo al sistema internacional. ¿Ya? Luego, otro punto muy importante, nos dice que el auto realiza movimientos rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica principal del movimiento rectilíneo uniforme? El 5 punto, digo, 5. La velocidad no cambia ni... Perfecto, eso. La velocidad no cambia, ¿no? La velocidad permanece constante, tanto en módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, para resolver, bueno, aunque ya se ha resuelto,
Bueno, se pide la distancia que recorre el vehículo con movimiento rectilíneo uniforme en 1,2 segundos, ¿sí? Ya. Entonces, tenemos aquí a nuestro móvil, ya que, bueno, tiene una velocidad de 90 kilómetros por hora y el tiempo transcurrido va a ser 1,2 segundos. Y queremos calcular su distancia recorrida en ese tiempo y con esta velocidad. Bueno, para ello utilizamos lo que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, pero despejamos, ¿ya? La distancia va a ser igual a ¿qué? A la velocidad multiplicado por el tiempo, ¿ya? Ahora, la distancia va a ser igual a 90 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo, que va a ser 1,2 segundos. Ahora, para transformar lo que es 90 kilómetros por hora, ¿qué hemos dicho? Lo multiplicamos por 5 sobre 18 y directamente ponemos las unidades, metro por segundo, ¿no? Por eso lo he puesto de color rojo. Ahora, si multiplicamos 90 por 5 entre 18, eso nos da un valor, a ver, 90 por 5 nos da 450. Dividido entre 18, eso nos da un valor de 25 metros por segundo. ¿Ya? ¿Qué sería la velocidad? Aquí sería metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Ahora, el tiempo es 1,2 segundos. ¿Ya? Bueno, segundos está en el sistema internacional, entonces no había mucho problema con eso. En sí, no hay ningún problema. Entonces multiplicamos 25 metros por segundo con 1,2 segundos. Bueno, aquí las unidades se van a simplificar. Segundo con segundo se simplificarían. La única unidad que nos quedaría sería el metro. Entonces, 25 multiplicamos por 1,2, eso nos da un valor de 30 metros. ¿Ya? O sea, en conclusión podemos decir que el espacio recorrido en un tiempo de 1,2 segundos por un móvil que tiene una velocidad, en este caso de 25 metros por segundo, transformando al sistema internacional, llega a alcanzar a una distancia de 30 metros por segundo, en un intervalo de tiempo de 1,2 segundos. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué más? A ver, vayamos viendo. Ya. Este siguiente ejemplo. No sé si alguien me lo podría leer, por favor. Dije, ¿puedo leerlo o no se puede? Por favor, ¿me ayudas? Ya, ya, dice ejemplo. Héctor todas las mañanas competía con Nora realizando carreras en el parque. En una ocasión, Nora hace trampa y parte antes que Héctor. El momento que parte Héctor, Nora está a 15 metros de su posición. La rapidez de Héctor y Nora son de 2,5 metros por segundo y 2 metros por segundo, respectivamente. Calcular el tiempo de Héctor tardará en alcanzar a Nora. Muy bien. Muchas gracias. Ya, bueno, como lo ha leído su compañera, bueno, nos dice, ¿no? Que, bueno, se presenta el siguiente caso, donde Héctor nos dice que todas las mañanas competía con Nora, ¿no? Todas las mañanas competía con Nora, realizando carreras en el parque. Bueno, en una ocasión particular nos dice, ya, Nora hace trampa, seguramente para ganar, ¿no? Y parte antes que Héctor, ¿ya? El momento en que Héctor parte, Nora nos dice que está 15 metros adelante, ¿ya? O sea, tiene una ventaja de 15 metros, Nora, ¿sí? Bueno, de su posición nos dice, ¿no? La rapidez de Héctor y de Nora son 2,5 metros por segundo y 2 metros por segundo, respectivamente. Esta palabra respectivamente quiere decir para cada uno, ¿no? De manera eh, bueno, de la manera con la cual estamos leyendo. 2,5 para Héctor y 2 metros por segundo para Nora. Bueno, es lo que nos quiere decir respectivamente, para cada uno, en ese orden, mejor dicho. ¿Ya? Bueno, nos piden calcular el tiempo que Héctor tardará en alcanzar a Nora. Bueno, ¿cómo resolvemos eso? Ya, bueno, para ello nos dicen inicialmente, bueno, aquí tenemos un dato, que Nora está a 15 metros de su posición. Bueno, tenemos aquí una ventaja de 15 metros. ¿Ya? Bueno,
También tenemos la velocidad de Héctor, que es 2,5, y la velocidad de Nora, que es 2 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, las unidades, la distancia y el tiempo, bueno, el tiempo no, es lo que tenemos que calcular. Bueno, pero todas las demás o los demás datos están dentro del sistema internacional. O sea, no tenemos problema en eso. Lo primero, lo que tenemos que hacer es esquematizar el problema, siempre, graficarlo. Luego, eh, si tenemos unidades que están en otro sistema, transformarlos a uno, ¿sí? En este caso, todas las unidades están dentro del sistema internacional, o sea, no hay problema en eso, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a calcular? Bueno, como nos dice, el tiempo que tardará en alcanzar sería un tiempo de alcance, ¿sí? Recordemos, el tiempo de alcance va a ser igual a ¿qué? A la distancia de separación y la diferencia de las velocidades. En este caso, la velocidad de Héctor, ¿ya? Menos la velocidad de Nora, ¿sí? Bueno, la primera velocidad que está aquí siempre tiene que ser mayor al otro, ¿sí? Si es menor, entonces no vamos a tener un tiempo de alcance, ¿sí? En este caso, Héctor tiene mayor velocidad, 2,5, entonces va a poder alcanzarlo, ¿ya? A Nora. Entonces, la distancia de separación son 15 metros. Ponemos en la ecuación 15 metros. La velocidad de Héctor es 2,5. Ponemos 2,5. La unidad no lo pongo porque estamos trabajando dentro del sistema internacional directamente, ¿no? Pero aunque podemos hacer un pequeño análisis dimensional. Tenemos aquí 15 metros en el denominador. En el numerador tendríamos 2,5 metros por segundo y la velocidad de Nora sería de 2 metros por segundo. Realizando operaciones llegamos a un tiempo de 30 segundos. Bueno, es el tiempo de alcance. Ya, bueno, es el tiempo donde, en este caso, Héctor va a llegar a alcanzar a Nora. ¿Sí? Bueno, hagamos un pequeño análisis dimensional. ¿Dónde está? A ver, aquí está. Ya. Color rojo, negro. Ya. Bueno, en el numerador vamos a tener lo que es, bueno, si hacemos el análisis dimensional, vamos a tener metros, ¿no? En el denominador, 2,5 metros por segundo y menos 2 metros por segundo, bueno, son rapidez en este caso, los voy a sumar como unidades, me va a quedar metros por segundo. Ahora, en el numerador ya se supone que tenemos un 1, ¿no? Que está dividiendo. Entonces lo que hago simplemente va a ser extremos con extremos y medios con medios. ¿Y a qué voy a llegar? Metro por segundo sería en el numerador, ya, y en el denominador me quedaría medios con medios, ¿no? Metro por uno me va a quedar metro. Listo. Y metros con metros se va a simplificar. Y la unidad a que voy a llegar va a ser el segundo, ¿no? Solamente eso. ¿Ya? ¿Se entiende ese problema? Sí, sí. ¿Se entiende, no? Está sencillito. Como dirían otros, nivel pollito. ¿Ya? Bueno, continuemos. Bueno, ese problemita me parece interesante. A ver, no sé si alguien me lo podría leer, por favor. Ya oí. Por favor. Ejemplo, dos móviles parten de un mismo punto en direcciones perpendiculares entre sí, se desplazan con rapideces constantes de 30 y 40 metros sobre segundo respectivamente. ¿Al cabo de qué tiempo estarán separados 15 kilómetros? Perfecto, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, para resolver cualquier problema siempre es necesario leerlo 2 veces, inclusive 3 veces, ¿sí? Algunos problemas en el enunciado no se entiende bien bueno, cuando leemos por primera vez, pero cuando leemos una segunda vez, bueno, van a comprender un poco mejor, ¿sí? Entonces siempre es leerlo muy bien, ¿no? Eh, ya, luego, como les digo, bueno, ver que los datos ya estén dentro de un sistema. Luego, esquematizarlo, ¿sí? Lo esquematizamos, bueno, ya va a estar prácticamente un 50%, podríamos decir, sí,
Y un poco más, ya resuelto el problema, ¿sí? Bueno, nos dice, ¿no? Dos móviles parten de un mismo punto en direcciones perpendiculares, nos dice. ¿Qué significa la palabra perpendicular o perpendicularidad u ortogonalidad? Que es lo mismo. Damaris, hola, Se escucha, Inge. ya. Bueno, les consultaba. ¿A qué se refiere cuando hablamos de perpendicularidad? Forma 90 grados. Perfecto, ¿sí? Cuando escuchen la palabra perpendicularidad u ortogonalidad, nos dice que ambos vectores ya forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí dos móviles, ya, perdón, bueno, tenemos aquí dos móviles, bueno, no les he dibujado el móvil, ya, pero tienen trayectorias. Uno al lado derecho, bueno, como estoy, vamos a mi puntero, sus micrófonos, por favor. Cintia, tu micrófono. Y Freddy también, Cocarico. Freddy, Cocarico, tu micrófono. Ya, perfecto. Listo. Ahora sí. A ver. Bueno, ¿dónde está mi puntero? Aquí está. Ya. Entonces, nos dice que dos móviles parten de un mismo punto, de este origen. Ya. En direcciones perpendiculares. Uno seguramente va a ir a la derecha y el otro hacia arriba, ¿sí? Pero los dos forman un ángulo de 90 grados entre sí. Se desplazan, nos dice, con rapideces constantes. Bueno, cuando hablamos de rapidez, hablamos del módulo de la velocidad, ¿sí? Ya, nos dice con 30 y 40 metros por segundo respectivamente. Bueno, para el primero va a ser 30 y para el otro va a ser 40 metros por segundo, ¿no? Y nos preguntan, ¿al cabo de qué tiempo estarán separados 15 kilómetros? Bueno, seguramente después de un determinado tiempo, ya, tanto el primer móvil como el segundo móvil van a desplazarse, ¿no? Inicialmente estaban aquí y luego van a llegar a una posición final, ya, en un tiempo determinado, ¿sí? Bueno, este móvil, el primero, va a partir de aquí y después de un determinado tiempo va a alcanzar y va a llegar a este punto, ¿sí? Lo mismo, para el otro móvil va a partir de aquí en forma perpendicular respecto al otro, va a subir hacia arriba y va a alcanzar un determinado tiempo y va a llegar a un punto también, ¿no? Ahora, nos piden, ¿al cabo de qué tiempo estarán separados los dos 15 kilómetros? ¿Ya? Bueno, para ello dibujamos un vector, ¿ya? Trazamos, ¿sí? Trazamos. Entonces, esta distancia nos dice que es 15 kilómetros. La separación entre entre los móviles, ¿no? Entre el móvil A y el móvil B. Móvil A y el móvil B. ¿Sí? 15 kilómetros. Ahora, ¿cómo calculamos? Ya, el tiempo. Bueno, esa es una figura geométrica conocida. Es un Inge, triángulo. no se escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, Inge, se escucha normal. Ah, ya, perfecto, Escucha, perfecto. Inge. Gracias. ¿Se escucha, no? O tal vez mi micrófono se ha apagado. No, se escucha, Inge, se escucha. Se escucha Ya, normal, Inge, se perfecto. escucha normal. Ya, perfecto, perfecto. Gracias. Ya. Bueno, continuamos entonces. Bueno, tenemos aquí una figura muy conocida. Ya. Tenemos un triángulo rectángulo. Para ello, ya, para poder calcular el tiempo, eh, para que ambos estén separados 15 kilómetros, utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Pitágoras, ¿qué nos dice? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A la suma de cada uno de los catetos, ya, al cuadrado, ¿no? A la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? O sea, este cateto, x sub a al cuadrado más x sub b también cuadrado, ¿sí? Bueno, ese triángulo está en función de desplazamientos, podríamos decir, ¿sí? Aquí tenemos un primer desplazamiento, otro desplazamiento y la separación que son 15 kilómetros.
¿sí? Entonces, en función de desplazamientos, vamos a ir armando nuestro Pitágoras, ¿sí? Nuestro teorema de Pitágoras, ¿ya? Pero también recordemos, ¿ya? Bueno, esa parte, que el desplazamiento es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Bueno, pero para nuestro contexto, perdón, simplemente lo vamos a hacer de esta manera. ¿Dónde está? Ya, aquí está, ¿sí? Bueno, posición inicial lo obviamos porque ambos asumimos que parte del origen. Ahora, x va a ser igual a ¿qué? A velocidad por el tiempo. Lo que conocemos como distancia es igual a la velocidad por el tiempo, dentro del contexto que estamos hablando en esta clase, ¿sí? Ahora, ponemos 15 kilómetros, ¿ya? 15 kilómetros, bueno, aquí tenemos un prefijo kilo, que significa 1000, ¿no? En este caso, 15.000 metros sería. Entonces ponemos 15 con tres ceros, ¿ya? El prefijo K significa 1000, ¿ya? Entonces ponemos 15.000 metros, ya no kilómetros, ¿no? O sea, lo transformamos, en otras palabras, 15 kilómetros a metros, ¿sí? Y tenemos 15.000 metros, ¿ya? Al cuadrado lo ponemos. Ahora, X sub A va a ser el desplazamiento del primer móvil. Todo esto, lo que se va a mover hacia arriba. ¿Sí? X sub A va a ser el desplazamiento. Pero el desplazamiento o la distancia recorrida puedo escribirlo como velocidad por tiempo. Ahora, para este caso, para el primer móvil, va a ser velocidad de A por el tiempo. Lo ponemos aquí. Velocidad de A por el tiempo. Todo eso elevado al cuadrado, según nuestro teorema de Pitágoras. ¿Ya? Más, me dice, ¿no? El teorema de Pitágoras. X sub B al cuadrado. El segundo desplazamiento, ¿dónde está? Desde una posición inicial a una posición final. X sub B. Pero X sub B es velocidad de B por el tiempo. Lo mismo. X sub B va a ser velocidad de B por el tiempo. Todo eso elevado al cuadrado. ¿Ya? Bueno, aquí no estoy diferenciando tiempo de A y tiempo de B. No, porque me dicen que los dos móviles parten del mismo punto en direcciones perpendiculares. ¿Ya? Bueno, parten en el mismo instante. Por ello, el tiempo va a ser común para los dos. O sea, los dos inicialmente estaban en este punto e inicio mi cronómetro, ¿no? Y inicializo. Y el tiempo, tanto para el primero como para el segundo, va a ser el mismo, ¿ya? Lo que va a cambiar, obviamente, van a ser los desplazamientos, ¿no? Si tiene qué sé yo, el primero tiene una mayor rapidez, obviamente va a recorrer una mayor distancia que el otro, ¿no? Bueno, va a cambiar en eso. Pero el tiempo en sí para los dos van a ser lo mismo, ¿ya? Entonces voy desarrollando. 15.000 metros elevado al cuadrado, esto va a ser, ¿cuánto? 225 millones por metro cuadrado sería, ¿no? Ahora, en el segundo miembro, este cuadrado va a influir a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? A todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, tanto la velocidad como al tiempo. Velocidad de A al cuadrado por el tiempo al cuadrado, más. Me dice velocidad de B por T al cuadrado, lo mismo. Ese cuadrado va a influir a todo lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Velocidad de B al cuadrado por tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora, en el segundo miembro tengo un término en común. Tengo algo en común, mejor dicho, dentro de estos dos términos. ¿Qué es? El tiempo. El El tiempo. tiempo. El tiempo, perfecto. Ya, entonces lo que voy a hacer es factorizar. Lo saco el tiempo, abro paréntesis, ¿y qué es lo que me va a quedar? Simplemente las velocidades. Velocidad de A al cuadrado más la velocidad de B al cuadrado. Bueno, ya lo tengo resuelto ya. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente despejar el tiempo. Bueno, como este es producto, t al cuadrado es un producto que está multiplicando a la suma de estas velocidades al cuadrado, ¿ya? Todo este término lo que voy a hacer es pasar a dividir al otro miembro. Lo mando a dividir aquí abajo, ¿sí? Aquí está, ¿no? Lo mando 225 millones dividido entre 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, ¿no? Yo le estoy poniendo a cada uno sus valores. Ahora, como es t al cuadrado, ¿ya? Este cuadrado pasa al siguiente miembro como raíz, ¿ya? Como raíz. Y dentro de la raíz tengo el valor que les he mencionado. Si hacemos operaciones
Eso nos va a dar, ¿cuánto? 90.000. Ya, 90.000. Y saco la raíz cuadrada de 90.000. ¿Cuánto me sale? Por favor, si alguien me puede ayudar. A ver, ¿no 300 sale? sale. Ya, ¿no sale? ¿Cuánto? 300 sale, Inge. Era de 300. 100. Sí, Perfecto. Como estamos trabajando dentro del sistema internacional, metros por segundo, tiene que ser 300 segundos, ¿verdad? Tiene que darnos 300 segundos. 300 segundos. Ahora, para tener una mejor idea del tiempo, porque cuando hablamos de segundos, 300 segundos, ¿no? 300 segundos más o menos, ¿cómo será eso, no? Bueno, para ello, lo que hacemos es multiplicar por una equivalencia. En un minuto, ¿cuántos segundos habrá? 60. 60, perfecto. 60 con 60 se simplifica. Divídamelo 300 dividido entre 60. ¿Cuánto me da eso? 5 5 5 minutos. minutos. 5 ¿Sí? minutos. Perfecto. Ya tenemos una noción un poco más clara del tiempo, ¿no? Cuando hablamos de 300 segundos, más o menos cuánto será, ¿no? Es un poquito algo poquito difícil de entender, pero cuando tenemos en minutos, ya 5 minutos, ya más o menos, ¿no? Entonces, como respuesta sería el tiempo de separación entre los dos coches, ¿ya? Cuando están separados 15 kilómetros, ¿ya? O mejor dicho, ¿no? El tiempo de separación cuando ambos están 15 kilómetros va a ser un tiempo de 5 minutos. O sea, en un tiempo de 5 minutos, los dos van a estar separados 15 kilómetros. ¿Ya? Bueno, a esa conclusión llegamos. ¿Se entiende este ejemplo o alguien tiene una consulta? Díganlo. No hay ningún problema. Hola. No dije, se entiende, claro. Perfecto, perfecto. Listo. Muy bien. Y finalizamos con este ejemplo. ¿Ya? Ese ejemplo, por favor, ustedes me lo realizan. ¿Ya? Les voy a dar unos 10 minutos, piénsenlo y luego conmigo lo resolvemos. ¿Ya? Pero si alguien lo resuelve, por favor, al grupo lo envíe. ¿Ya? Resuelto en una hojita, una capturita, lo manda al grupo. ¿Ya? Dije, ¿al chat del Zoom o al grupo de WhatsApp? A ver, ¿cómo hacemos? Chat del Zoom, porque en el grupo no podemos mandar Ya, mensajes. al chat de Zoom, mándeme, por favor. ¿Ya? Demos unos 7 minutos, por favor. ¿Listo? Y luego lo resolvemos conmigo y con eso terminaríamos. ¿Les parece? Ya. Está corriendo el tiempo, por si acaso, el cronómetro. A partir de ese momento, 7 minutos tienen para resolver. ¿Sí? Bueno, a ver si los leo. Dice así, dos vehículos pasan por un mismo punto. Bueno, aquí tenemos la imagen, ¿no? Los dos móviles están pasando por este punto, ya por el mismo punto, y se mueven en el mismo sentido, con velocidades de 20 y 30 metros por segundo, respectivamente. Este va a ser seguramente 20 y este va a ser de 30. Bueno, el coche de color azul tiene una mayor rapidez, ¿sí? Entonces, delante de ellos ya existe, dice, delante de ellos a 300 metros hay un árbol. Bueno, la distancia, ¿no? Desde este punto hasta el árbol son 300 metros, ¿ya? Hay un árbol, lo dice, ¿no? Después de qué tiempo los dos vehículos equidistarán al árbol. O sea, ¿qué me quiere decir? Seguramente este coche va a pasar hasta aquí más o menos, hasta ese punto. Y el otro se va a adelantar, ¿no? Entonces, nos está pidiendo el tiempo para el cual los dos vehículos estén a la misma distancia de separación del árbol, ¿no? Antes y después. ¿Ya? No sé si me entienden la idea. ¿Se entiende lo que les he tratado de explicar? sí, Lice. Ya, Entiendo, perfecto. se entiende. Ya, a ver, resuélvanlo, ¿sí? Es un problema de desafío, pero conmigo lo vamos a hacer en 7 minutos, por favor, ¿sí?
Inge, ¿puede pasar a la anterior hoja?
Muy bien. Ya es tiempo, ¿no? Bueno, el chat me han enviado varios. Eh, uno, dos, tres han llegado al resultado. Les comento, ¿ya? El resto han calculado lo que es el tiempo de encuentro, también las distancias. Bueno, se han acercado de alguna manera, pero lo que nos piden es calcular, bueno, el tiempo cuando los dos vehículos equidisten al árbol, ¿sí? Bueno, a ver, leamos nuevamente. Lo vamos a resolver con mi persona, ¿ya? Nos dice, dos vehículos pasan por un mismo punto, los dos inicialmente, bueno, aquí están, ¿no? Inician el movimiento, podemos decir, ¿ya? En el mismo sentido con velocidades de 20 y 30 metros por segundo, ¿ya? Con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Bueno, delante de ellos, a 30 metros, existe, nos dice, un árbol, ¿ya? A ver un momentito, por favor, ¿dónde está? Ay, 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 ay. Este es. Ya. Entonces, delante de ellos, nos dice que existe un árbol y está a una distancia de 300 metros. A ver, dibujemos eso. A ver, ¿dónde está? Tenemos aquí los dos móviles que están inicialmente a la misma distancia, los dos, ¿ya? En el mismo punto, podemos decir. Ya, y a ver, un ratito, aquí está, ya. Inge, Inge, ¿Sí? Hola, hola. a mí me ha salido 6 segundos. Ya, perfecto. Lo vamos a hacer con mi persona. ¿Ya? Perfecto, ya. Entonces, como dato nos dice que, ya, el primer coche nos dice que tiene una velocidad de 20 metros por segundo. El segundo de 30 metros por segundo, ¿no? Todos van en la misma dirección y en el mismo sentido, ¿ya? Ahora, delante de ellos nos dice que tiene o que existe un árbol, ¿ya? Y está a una distancia de 300 metros. Pongámosle esto, 300 metros, ¿sí? De esa manera lo voy a ir, ¿ya? Ahora, bueno, sería mejor ponerlo en la parte inferior. Un ratito, por favor. Ya. Lo voy a dibujar abajo porque voy a necesitar espacio para el automóvil. Uy, ya. Bueno, entonces tenemos aquí una distancia de 300 metros, ¿sí? Hasta el árbol, ¿ya? Perfecto. Listo. ¿Qué más? Luego nos dice, después de qué tiempo los dos vehículos equidistarán al árbol, ¿ya? Entonces, el primer móvil como el segundo móvil, bueno, se van a ir desplazando, ¿sí? Entonces, este primer móvil, el de color rojo, va a llegar hasta este punto, ¿sí? Lo voy a dibujar ya de esta manera. Se va a desplazar desde este punto hasta este punto, ¿ya? Y obviamente va a haber una distancia de separación desde el móvil hasta el árbol, ¿sí? Ahora, la misma distancia va a existir de separación, pero del segundo coche. O sea, este coche, el de color azul, también va a rebasar, bueno, lo va a rebasar al árbol, pero va a haber una distancia de separación que va a ser X, ¿sí? Eso es lo que nos dice la palabra equidisten, ¿ya? Vamos a dibujar aquí al móvil. En este caso es de esta manera, ¿no? Es algo diferente, ¿ya? Bueno, entonces tenemos las distancias, bueno, que son similares, son iguales prácticamente de separación, antes y después, para cada coche. Ahora, este coche se va a desplazar desde aquí hasta este punto, ¿sí? ¿Ya? Entonces podemos llamarlo. Primeramente podemos llamarlo esto, a este primer desplazamiento, X sub A, podemos llamarlo, ¿sí? A ver, ¿dónde lo ponemos? En aquí. X sub A, todo esto lo que va a recorrer nuestro primer coche, desde este punto donde estoy señalando hasta este otro punto. No sé si pueden ver, a ver, lo cambiaré con el puntero. ¿Sí? Esta distancia X sub A va a ser desde este punto hasta este punto. ¿Sí?
sin considerar esta distancia de separación X, ¿ya? Del árbol, ¿no? Ahora, lo mismo para el segundo coche. Bueno, para el segundo coche obviamente va a ser toda esa distancia, ¿no? Desde este punto hasta este punto, ¿ya? Eso lo vamos a llamar X sub B. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Lo vamos a llamar X sub B, ¿sí? X sub B. Va a ser todo esto hasta aquí, ¿sí? Ahora nos podemos ir armando ecuaciones, ¿ya? Podemos decir, a ver, inicialmente X sub B, ¿a qué será igual? Todo este espacio recorrido, todo esto, desde aquí hasta aquí, ¿cómo puedo expresarlo? 300 más X. Eso, ¿no? Perfecto. Todo este segmento o todo este pedazo, ¿ya? Puedo escribirlo como 300, que es la separación entre los dos coches inicialmente, la distancia, ¿no? De 300 metros inicialmente, más esta distancia X, ¿sí? Puedo ponerlo eso, ¿ya? Entonces pongamos eso. Vamos a poner 300. Bueno, como estamos dentro del sistema internacional, no hay mucho problema, ¿no? 300 metros más esta distancia, que sería más X. Tendría mi primera ecuación. Ahora, otra ecuación, ya que involucre al primer coche. ¿Cuál sería? Mm, Tal vez esto. A ver, lo voy a marcar de color rojo. ¿Dónde está? Ahí está. Sería todo este desplazamiento. ¿Qué les parece? Toda esta distancia, este segmento. 300 va a ser igual a ¿qué? A X sub A más X. ¿Sí? X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces pongamos eso. Ya. Entonces nuestra segunda ecuación va a ser igual a ¿qué? 300 metros va a ser igual a ¿qué? Al espacio recorrido por el móvil, que va a ser X sub A, más este espacio X. pequeño, X, ¿no? La distancia de separación, que sería X. Bueno, X y X son iguales por si acaso, tanto para el primer coche como para el segundo coche. X en la primera situación, ya, X en la primera situación es antes de, de alcanzar al árbol, pero X para el segundo coche es después de pasar al árbol. Bueno, X y X son iguales las distancias, ¿sí? Es lo que nos quiere decir, equidisten, ¿ya? La misma distancia, antes y después. Ya, perfecto, ya tengo mis dos ecuaciones. Ahora lo único que voy a hacer simplemente es reemplazar uno en otro, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos nuestra ecuación 2. De la ecuación 2 tal vez podría despejar X, ¿qué les parece? ¿Ya? Entonces podemos decir, bueno, aquí lo haré para que no, bueno, como tengo un espacio. De la segunda ecuación, de la ecuación 2 despejamos X. De la ecuación 2 despejamos X. Despejamos X. ¿Ya? Entonces, X, ¿a qué será igual? Si despejo, va a ser 300 metros menos, bueno, este término que está sumando lo paso al siguiente miembro a restar. Sería menos X sub A. ¿Sí? Y a esta ecuación lo puedo llamar 3. ¿Sí? Ahora, puedo decir 3 ¿en qué ecuación? En la primera, ¿no? 3 en 1. Entonces, reemplazo la ecuación 3 en la primera. Entonces, X sub B es igual a ¿qué? A 300 más X, me dice. Pero X, ¿cuánto es? Es 300 menos X sub A, ¿no? Todo esto es X por si acaso. ¿Sí? ¿Ya? Ya lo he reemplazado en la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, X sub A lo voy a llevar al primer miembro. O sea, ordenando voy a tener X sub A más X sub B. Todo esto va a ser igual a ¿qué? 300 más 300, ¿cuánto sería eso? 600. 600, perfecto. Ahora, X sub A
Y X sub B, bueno, son bueno, podemos decir en este caso las distancias que cada uno ha recorrido, ¿sí? Y según la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, distancia o espacio recorrido en este caso, ¿a qué va a ser igual? Velocidad por tiempo, ¿no? O en este caso, X va a ser igual a ¿qué? A velocidad por tiempo. Es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar X sub A y X sub B en función de sus velocidades de cada uno. Para X sub A, utilizando esta ecuación, ¿cómo voy a escribirlo? Va a ser velocidad de A por el tiempo, más para X sub B, va a ser velocidad de B por el tiempo. Todo esto va a ser igual a 600, ¿sí? Ahora, dentro de estos dos términos tengo algo en común. ¿Qué es? Tiempo. El tiempo, perfecto. Lo que voy a hacer es factorizar tiempo y me va a quedar velocidad de A más la velocidad de B. En este caso, las rapideces, ¿sí? Todo es igual a 600. Ahora, aquí tengo un producto. El tiempo está multiplicando a la suma de estas dos rapideces. Lo que voy a hacer es pasar a dividir este término, ¿ya? Entonces, tiempo va a ser igual a ¿qué? 600 dividido entre rapidez de A más la rapidez de B. ¿Y eso cuánto será? Rapidez de A, ¿cuánto es? Es 20, ¿no? Metros por segundo. Bueno, sus unidades 20. aquí pondremos. Perfecto. Más. El otro es 30, si no me equivoco. 30 metros. Perfecto. Si sumo, ¿cuánto me va a dar? 600 metros en la parte, en el numerador y en el denominador. 50. 50. 50. Perfecto. Metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿el tiempo cuánto será? 600 dividido entre 50. 12. 12. 12. Perfecto. 12 Serían segundos. 12, ¿no? Porque metros con metros Metro van a con ir metro eso. Y simplemente me va a simplificados. quedar segundos. Y este sería nuestro Segundos. resultado. O sea, en un tiempo de 12 segundos, el móvil B y el móvil A van a equidistar al árbol, o sea, se van a separar, ¿no? Bueno, el primero, el móvil A se va a acercar y bueno, va a estar a una distancia X de separación que va a ser lo mismo para el segundo móvil, ¿sí? Se va a separar también una misma distancia. Bueno, para un tiempo de 12 segundos, los dos móviles van a equidistar al árbol, ¿ya? ¿Se entiende lo que hemos hecho? En un tiempo de 12 Sí. segundos, los dos van a separarse la misma distancia, ¿ya? Los dos móviles, ¿no? En un tiempo de 12 segundos, ¿ya? Antes y después, la misma distancia de separación, o sea, en un tiempo de 12 segundos, ¿ya? Muy bien. Lick, entonces los que hemos resuelto, tenemos el punto, ¿no ve?